El acoso sexual en el lugar de trabajo puede ser un problema grave. Con la explosión del movimiento Me Too, los medios de comunicación, las agencias gubernamentales y las redes sociales catapultaron el acoso sexual al centro de atención nacional. La atención prestada al acoso sexual en el lugar de trabajo ha continuado expandiéndose y abordar el problema es primordial para garantizar que los empleados puedan trabajar en un entorno seguro y saludable. Además, proporcionar un lugar de trabajo libre de acoso es beneficioso para la empresa desde el punto de vista legal, financiero y social. Los gerentes y supervisores juegan un papel importante en mantener el lugar de trabajo libre de acoso sexual. Hay pasos, deberes y obligaciones específicos que deben llevarse a cabo en el esfuerzo por mantener un lugar de trabajo justo, seguro y productivo para todos los empleados. Este programa de capacitación analizará las siguientes áreas relacionadas con el acoso sexual. Base del acoso sexual. Definición de acoso sexual. Tipos de acoso sexual. Estereotipos. Derechos de los transexuales. Posibles víctimas y acosadores. ¿Dónde puede ocurrir el acoso? Represalias. Política de la compañía. Responsabilidades de la gerencia. Proceso de investigación. El acoso está prohibido por la ley federal y muchas leyes estatales. El título 7 de la Ley de Derechos Civiles de 1964 prohibió el acoso por motivos de raza, color, sexo, religión u origen nacional. Esta ley del Congreso también creó la Comisión de Igualdad de Oportunidades en el Empleo, o EEOC, para abordar las diversas formas de acoso y hacer cumplir las disposiciones de la ley. Desde su aprobación de 1964, muchas cosas han cambiado. Con el cambio de las normas sociales, se ha producido un cambio que ha dado como resultado una base ampliada sobre la que se puede reclamar el acoso. Además de los atributos establecidos en la Ley Original de Derechos Civiles de 1964, las denuncias de acoso sexual ahora también se basan en lo siguiente: el embarazo, información genética, orientación sexual, sexo autoidentificado o percibido, expresión de género, identidad de género, el estado de ser transexual. Según la EEOC, el acoso sexual se define como cualquier avance sexual no deseado, solicitud de favores sexuales y conducta verbal o física de naturaleza sexual. Cuando la sumisión a la conducta se hace explícita o implícitamente como un término o condición del empleo de un individuo. La sumisión o el rechazo de dicha conducta por parte de un individuo se utiliza como base para las decisiones de empleo que afectan a dicho individuo. Tal conducta tiene el propósito o efecto de interferir irrazonablemente con el desempeño laboral de un individuo o crear un ambiente de trabajo intimidante, hostil, abusivo u ofensivo. El acoso sexual no tiene que ser severo o generalizado para ser ilegal. Es importante comprender los diferentes términos utilizados en relación con el sexo, el género y la orientación de una persona. Veamos la identidad de género, la expresión de género, la transexualidad, sexo y orientación sexual. La identidad de género es el sentido personal o comprensión interna del propio género de una persona. Esto puede incluir hombre, mujer, una combinación de hombre y mujer, ni hombre ni mujer, un género diferente al sexo de la persona asignada al nacer o transexual. La expresión de género generalmente refleja la identidad de género de una persona, pero no siempre. La expresión de género significa la apariencia o comportamiento relacionado con el género de una persona o la percepción de tal apariencia o comportamiento, ya sea asociado estereotípicamente con el sexo de la persona asignado al nacer. Transexual es un término general que se refiere a una persona cuya identidad de género difiere del sexo de la persona al nacer. Una persona transgénero o transexual puede tener o no una expresión de género diferente a las expectativas sociales del sexo asignado al nacer.
El sexo incluye, pero no se limita a el género, la identidad de género y la expresión de género de una persona, el embarazo, parto, amamantamiento, condiciones médicas relacionadas con el embarazo, el parto o la lactancia. La orientación sexual es la atracción emocional, romántica o sexual de una persona hacia otra persona. Los tipos de orientaciones sexuales incluyen, entre otros, heterosexualidad, homosexualidad, bisexualidad, pansexualidad y asexualidad. Generalmente se reconocen dos tipos de acoso sexual. Se les llama quid pro quo y ambiente de trabajo hostil. La conducta abusiva es otro tipo de acoso que muchos estados están incorporando sus requisitos de capacitación sobre acoso sexual. Quid pro quo. Esta frase básicamente significa algo por algo. Este tipo de acoso ocurre cuando una persona con autoridad para emprender o recomendar acciones laborales, como aumentos, ascensos o transferencias, se ofrece hacerlo por un empleado por algún favor sexual. El acoso también puede ocurrir cuando uno es ignorado para un ascenso, no se le da un aumento de sueldo o se le niega una transferencia porque no estaría de acuerdo con el favor sexual. Este tipo de acoso se identifica más fácilmente y a menudo ocurre entre un supervisor y un empleado. La mayoría de los casos de acoso sexual se clasifican como entornos laborales hostiles. El acoso ocurre cuando cualquier comentario o conducta basada en sexo, orientación sexual, género, material de orientación sexual u otro material ofensivo interfiere de manera irrazonable con el trabajo de un empleado y no es bienvenido, es severo o generalizado. Los comentarios o la conducta también se consideran acoso si crean un ambiente de trabajo intimidante, hostil u ofensivo. Los incidentes únicos o aislados de conducta sexual inapropiada generalmente no crean un ambiente que se considere hostil. Un reclamo de ambiente hostil generalmente requiere prueba de un patrón de conducta ofensiva. Sin embargo, cuanto más severo sea el acoso, menos necesidad de mostrar un patrón repetitivo. Para ser considerada no deseada, severa o generalizada lo suficientemente como para constituir acoso sexual, la actividad también debe ser lo suficientemente seria como para que una persona razonable la encuentre ofensiva. El acoso sexual en un ambiente de trabajo hostil incluye, pero no se limita a, exhibiciones o publicaciones de naturaleza sexual en cualquier lugar del lugar de trabajo, como imágenes, calendarios, revistas y sitios web. Mirar fijamente o lascivamente de manera sugerente. Contar chistes sexuales u ofensivos o hacer gestos sexuales. Envío de material relacionado con el sexo por correo electrónico, cartas o notas. Tocar, pellizcar, agarrar, acariciar, besar y rozar a alguien. Otra forma de acoso que puede ocurrir se conoce como conducta abusiva. Este tipo de acoso es muy similar a los entornos laborales hostiles y a menudo se clasifica como tal. En los últimos años, se ha identificado que este tipo de acoso ocurre cada vez más en entornos laborales. Algunos estados ahora requieren que los empleadores incorporen capacitación sobre conducta abusiva en sus programas de capacitación sobre el acoso sexual. La conducta abusiva se define como la conducta de un empleador o empleado en el lugar de trabajo, con malicia, que una persona razonable encontraría hostil, ofensiva y no relacionado con los intereses comerciales legítimos de un empleador. La conducta abusiva puede incluir la imposición repetida de abuso verbal, como el uso de comentarios despectivos, insultos y epítetos, conducta verbal o física que una persona razonable encontraría amenazante, intimidante o humillante, o el sabotaje gratuito o socavamiento injusto del rendimiento laboral de una persona. Un solo acto no constituye una conducta abusiva, a menos que sea especialmente grave y atroz. Los estereotipos sexuales ocurren cuando la personalidad
o las acciones de una persona se consideran inapropiadas en función de ideas y pensamientos preconcebidos sobre cómo debería verse o actuar. Acosar a alguien basándose en tales nociones preconcebidas es acoso sexual. Acosar a alguien por realizar deberes laborales que histórica o generalmente son realizados por alguien de un sexo diferente también se considera acoso sexual. Las leyes tanto a nivel federal como estatal cambian y evolucionan constantemente. En 2020, la Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó que la Ley de Derechos Civiles de 1964 se aplica a la discriminación basada en la orientación sexual y la identidad de género. Es importante mantenerse siempre actualizado con las leyes vigentes y asegurarse de que las políticas y procedimientos de la empresa no proporcionen vías para que ocurra el acoso sexual por motivo de personas transexuales. Algunas áreas a tener en cuenta incluyen las siguientes. Entrevistas. Al realizar entrevistas, los empleadores pueden preguntar sobre el historial laboral de un empleado y obtener referencias personales, así como otras preguntas no discriminatorias. Los empleadores no pueden hacer preguntas diseñadas para detectar la identidad de género u otra orientación sexual de una persona. Los empleados tienen derecho a usar un baño o vestuario que corresponda a su identidad de género. Siempre que sea posible, un empleador debe proporcionar un baño unisex de un solo cubículo de fácil acceso para que lo use cualquier empleado. Utilice señalización neutra en cuanto al género para las instalaciones de uso individual. Los empleadores deben hacer cumplir los códigos de vestimenta de manera no discriminatoria. A menos que un empleador pueda demostrar la necesidad comercial, cada empleado debe poder vestirse de acuerdo con su identidad de género y expresión de género. Los empleadores no pueden negar a los empleados el derecho a vestirse de una manera que refleje su identidad de género. La solicitud del empleado de ser identificado por un determinado nombre o identidad de género debe ser adaptada por los empleadores, a menos que exista una obligación legal de usar el nombre legal o el género del empleado. Los empleadores no pueden exigir documentación como prueba de sexo, género, identidad de género o expresión de género como condición de trabajo. Las víctimas de acoso sexual pueden ser cualquier persona en el lugar de trabajo que se ve afectada negativamente por las acciones de acoso. Puede ocurrir entre cualquier empleado independientemente de su sexo o género. A menudo puede haber más de una víctima, especialmente en situaciones en las que existe un entorno de trabajo hostil. El acoso puede provenir de muchas fuentes e incluso de fuera de la empresa. Los gerentes, supervisores, compañeros de trabajo, clientes, vendedores, proveedores, conductores de reparto, contratistas y representantes de ventas pueden ser capaces de participar en conductas de acoso. El acoso sexual puede ocurrir en casi todas las situaciones laborales relacionadas con el trabajo. Esto incluye cuando y dónde los empleados estén cumpliendo con sus obligaciones laborales. Puede ocurrir en el lugar de trabajo, en viajes relacionados con el trabajo, eventos de capacitación, almuerzos o cenas de negocios e incluso durante llamadas telefónicas o videoconferencias o conferencias relacionadas con el trabajo. Si la situación o el lugar es el resultado directo del empleo, es posible que haya acoso sexual. Los gerentes, supervisores y otras personas en otros puestos de supervisión no deben tomar represalias contra ningún empleado por presentar un cargo de acoso sexual. Los empleados están protegidos legalmente por varias leyes federales y estatales. Represalia es cualquier acción tomada para obtener venganza o castigar a un empleado por presentar quejas sobre acoso sexual o discriminación en el lugar de trabajo. Las acciones que están protegidas contra represalias en relación con el acoso sexual generalmente incluyen informar a la persona designada por su empresa del incidente de acoso, presentar una queja formal por acoso, ayudar a otras personas a presentar una queja que hayan sufrido acoso, proporcionar información y o testificar sobre un incidente de acoso sexual.
Las políticas de la empresa sobre el acoso sexual deben diseñarse para alentar a las posibles víctimas a presentarse y no deben crear obstáculos para las denuncias. La prevención debe ser el objetivo principal de la política y es el mejor método para eliminar el acoso sexual en el lugar de trabajo. La política debe contener muchos problemas relacionados con el acoso que incluyen declaraciones contundentes que comunican a todos los empleados que no se tolerará el acoso sexual, estándares de vestimenta apropiada, comportamiento en el lugar de trabajo y pertenencias personales como fotografías, calendarios y revistas. Declaraciones que aseguren a los empleados que la empresa tomará medidas correctivas, inmediatas y apropiadas siempre que haya ocurrido un acoso. Nombres del personal y los departamentos apropiados a los que los empleados pueden informar sobre un posible acoso. Se debe designar más de una persona para que tome las quejas. Declaraciones que aseguren la total confidencialidad en la medida de lo posible cuando se trate de denuncias de acoso. Lenguaje para informar a todos los empleados que no se tolerará ninguna forma de represalia contra alguien que presente un cargo de acoso o proporcione información. Procedimientos de quejas o reclamos que proporcionan una investigación rápida, exhaustiva e imparcial. Remedios para la víctima y acciones disciplinarias para el acosador. Procedimientos correctivos a seguir para minimizar cualquier repetición del acoso. Cualquier persona en un puesto de gestión o supervisión tiene la obligación de tomar todas las medidas necesarias para detener el acoso sexual. El personal de gestión debe tener un conocimiento completo de la política de la empresa y sus responsabilidades en virtud de la política. Además, el personal de gestión debe siempre seguir la política de la empresa y mantener sus acciones por encima de cualquier reproche, ya que sus acciones pueden generar una responsabilidad para la empresa. Ser un ejemplo para todos los empleados de la empresa en cuanto a vestimenta, acciones, lenguaje y relaciones. Informar cualquier acoso observado o acoso que se les informe, sin excepciones ni favoritismos. Cuando se hacen acusaciones de acoso sexual, una respuesta rápida es esencial. Los empleadores deben determinar si es necesaria una investigación de determinación de los hechos. Si el presunto acosador no niega las acusaciones, entonces no sería necesaria una investigación y se podrían tomar medidas correctivas de inmediato. Si es necesaria una investigación de determinación de los hechos, debe iniciarse de inmediato y completar lo antes posible. Se deben tomar medidas correctivas intermedias para detener las acciones no deseadas y se debe garantizar el bienestar de la presunta víctima desde el principio. Pasos como cambios en la programación, transferencias y colocar al presunto acosador en licencia no disciplinaria con sueldo son algunas posibles medidas intermedias. El denunciante no debe ser trasladado o sobrecargado involuntariamente. Estos son los pasos de una investigación de determinación de hechos. Primero, elegir a un investigador. El investigador en una investigación de acoso sexual debe ser objetivo y estar capacitado para recopilar adecuadamente todos los hechos. La presunta víctima y el acosador no deben tener autoridad de supervisión ni ningún control directo o indirecto sobre el investigador. El investigador también debe poseer las habilidades necesarias para evaluar la credibilidad y entrevistar a todas las partes involucradas. El investigador llevará a cabo entrevistas con todas las partes involucradas, así como con los testigos. Muchas veces las entrevistas producirán versiones contradictorias del incidente. El investigador deberá determinar la credibilidad de las distintas partes y su evaluación puede ser fundamental para determinar si ocurrió el acoso. El investigador debe recopilar cualquier información adicional que pueda ayudar en el caso. Elementos como registros de empleo, horarios de trabajo, registros de tiempo y correos electrónicos son solo algunos de los posibles datos que podrían ayudar a verificar los hechos del caso. El investigador tomará una determinación informada del caso de acoso. Una vez que se ha completado la investigación,
El empleador debe decidir si ocurrió acoso sexual. Todas las partes involucradas deben ser notificadas de la decisión. Si debido a pruebas no concluyentes y/o contradicciones entre las partes, no es posible tomar una decisión, el empleador aún debe tomar medidas preventivas como precaución y reforzar la política de la empresa sobre el acoso sexual. La empresa debe aplicar las medidas correctivas y disciplinarias adecuadas. Si se determina que ha ocurrido acoso, los empleadores deben tomar las medidas adecuadas. Se deben diseñar medidas correctivas para detener el acoso, garantizar que no vuelva a suceder y corregir los efectos en los empleados. Se deben utilizar medidas correctivas para corregir los efectos del acoso en la víctima. Se deben diseñar medidas para colocar al empleado en la posición que habría estado si no hubiera ocurrido el incidente. Ejemplos de tales medidas pueden incluir una disculpa del acosador, reintegro, ascenso, aumento de salario, reemplazo del tiempo libre y corrección de cualquier otro efecto causado por el incidente. La acción disciplinaria debe ser proporcional a la gravedad del incidente. Los problemas menores solo pueden justificar acciones disciplinarias como una advertencia oral y un reentrenamiento. Si el acoso fue severo o atroz, entonces se necesitaría una disciplina más fuerte, como la suspensión y/o terminación del empleo. Los empleadores deben recordar que, si el acoso no cesa, podrían ser considerados responsables, pero que las medidas excesivamente punitivas podrían ser motivo de acciones legales adicionales por parte del acosador. Los empleadores deben asegurarse de que el castigo se ajuste al delito. Las posibles acciones disciplinarias incluyen capacitación, advertencias orales y escritas, reducción de salario, degradación, transferencia, suspensión y terminación del empleo. Las medidas que se tomen no deben afectar negativamente a la víctima. Las medidas correctivas tomadas que sancionen a la víctima podrían constituir represalias ilegales. Cualquier investigación debe estar documentada. Debe conservarse un informe escrito de la investigación. Todos los archivos deben mantenerse confidenciales y solo el personal autorizado debe poder verlos. Estos archivos podrían ser necesarios en caso de que se aleguen cargos de acoso en el futuro. Como gerente, es importante que conozca la política de acoso sexual de su empresa. Nunca ignore las acusaciones o acciones de acoso sexual. El acoso sexual no es motivo de risa y siempre debe tomarse en serio.